Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un chismecito que créanme, está caliente y lleno de jugo. Hoy, mis queridos seguidores, nos sumergimos en el torbellino de emociones, rumores y pasión que rodea a dos de los nombres más resonantes de la farándula turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Exacto, hoy desentrañamos el misterio, la magia, la fuerza que o quizás, fue el centro de atención para millones de fans alrededor del mundo. Hoy, desglosaremos todo, desde sus comienzos pasando por el fervor de Love is in the air, hasta la amarga, o quizás, no tan amarga, separación y la inevitable pregunta que queda ahora. ¿Existe esa chispa? ¿Esa conexión que nos hizo soñar y suspirar? Antes de adentrarnos en el chismecito sabroso, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse nada, y por supuesto, dejen un like si les gusta el contenido. Su apoyo me motiva muchísimo. Comencemos este viaje por el mundo de Kerem y Hande. Para aquellos que quizás no estén familiarizados con estos dos talentos, déjenme presentarles a las estrellas que han iluminado la televisión turca. Kerem Bürsin, con su carisma arrollador, su mirada penetrante y su talento innato, ha protagonizado series que han conquistado el mundo. Recordemos Love is in the air por supuesto, pero también Hakan, Muaf y más recientemente Jakob Seversen. Su encanto es innegable, su presencia magnética, y ha logrado cautivar a audiencias de todas las edades. Hande Erçel, por su parte, es una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía. Además de brillar en Love is in the air, ha participado en otras producciones exitosas como Güneşinkler y Hayat Ak. Su belleza, su talento y su personalidad vibrante la han convertido en un ícono, una figura admirada por millones. Y por supuesto, la serie que los unió, la serie que nos regaló momentos inolvidables, la serie que nos hizo creer en el amor. Love is in the air, o Senkalkam en su título original, es el punto de partida de esta historia. Aquí Hande y Kerem interpretaron a Eda y Serkan, dos personajes que a pesar de sus diferencias y de las circunstancias adversas, se enamoran. La química entre ellos, desde el primer episodio, era explosiva. Las miradas, las risas, los roces casuales, la tensión sexual. Todo era perfecto. Era evidente que había algo especial, algo que trascendía la pantalla y que dejaba entrever una conexión genuina. Y por supuesto los fans, siempre atentos, no tardaron en notar la fuerza. Las redes sociales explotaron. Foros, blogs, cuentas de fans, todos analizando cada gesto, cada mirada, cada detalle. Los vídeos editados con música romántica, los fanarts que imaginaban a Eda y Serkan como una pareja real, los mensajes de apoyo y los deseos de que el amor de la ficción se trasladara a la vida real. Todo esto alimentaba la ilusión y la esperanza de los seguidores. La serie, un éxito rotundo a nivel internacional, catapultó a Hande y Kerem a la fama mundial. Y con la fama, llegaron los medios de comunicación, los paparazzi y, por supuesto, la presión mediática. Todos querían saber si el amor de la ficción era real. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Las pistas comenzaron a acumularse. Vimos a Hande y Kerem juntos fuera del set, en restaurantes, en eventos, compartiendo momentos de complicidad. Fotos y vídeos de ellos alimentaron los rumores. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, los gestos de cariño. Era difícil negar la conexión. La fuerza era palpable. Los paparazzi, como buitres incansables, seguían cada uno de sus pasos. Y las redes sociales, una vez más, se inundaron de especulaciones. Los fans detectives aficionados analizaban cada foto, cada vídeo, cada comentario. Y comenzaron a aparecer pruebas más contundentes. Kerem publicó fotos en sus redes sociales con Hande con comentarios cariñosos, emojis de corazón y mensajes que denotaban afecto. Hande hizo lo mismo compartiendo fotos y textos similares. Las redes sociales se convirtieron en un festival de amor, de apoyo y de complicidad entre ambos. Y el fandom explotó de alegría. Fue sin duda una época dorada para el shipping. Los fans se sentían partícipes de la historia de amor, como si fueran cómplices de la pareja. La confirmación oficial llegó finalmente con las declaraciones de ambos y con las publicaciones en redes sociales. El mundo entero supo que Kerem Bürsin y Hande Erçel estaban juntos.
Y luego, la cereza del pastel, las vacaciones juntos. Viajes a lugares paradisíacos, fotos en playas de ensueño, paseos en barco, cenas románticas. Todo lo que confirmaba a los ojos de todos, que sí, que estaban juntos y que estaban enamorados. Se les veía felices, relajados, disfrutando de la compañía del otro. Era evidente que se sentían cómodos y a gusto, que la fuerza era real, fuerte y que estaban disfrutando de su romance. Compartieron momentos inolvidables, cumpleaños, celebraciones, viajes. Cada foto, cada vídeo, cada publicación era una prueba de su amor y felicidad. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de su relación, y los fans en testigos privilegiados de su historia. La pareja se convirtió en un símbolo del amor moderno, una pareja que demostraba que a pesar de la fama y la presión mediática, era posible encontrar la felicidad y vivir un romance apasionado. Pero como suele suceder, la vida es un ciclo y la felicidad no siempre es eterna. Después de un tiempo, los rumores de separación comenzaron a circular. Y como suele ocurrir, la noticia rompió el corazón de muchos fans. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura fueron muchas y variadas. Diferencias irreconciliables, agendas incompatibles, presiones mediáticas, la distancia. Nunca se supo la verdad exacta, pero se rumoreaba que la exposición mediática y la presión de la fama habían desgastado la relación. La presión de los medios que perseguían cada movimiento de la pareja y la necesidad de privacidad de ambos también pudieron influir en su decisión. El impacto de la ruptura fue grande. Los fans se sintieron traicionados, desilusionados, tristes. Pero también hubo comprensión y respeto por la decisión de la pareja. Después de todo, el amor es una elección, y a veces, la mejor decisión es separarse. Aunque la separación entristeció a muchos, la historia de Kerem y Hande no terminó ahí. A pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre ellos parecen haber permanecido. Con el tiempo se han visto en eventos, en fiestas, en lugares públicos. Siempre ha habido cordialidad, amabilidad y, sobre todo, respeto mutuo. No ha habido dramas públicos, ni peleas, ni rencores. Y eso dice mucho de dos personas que se quisieron y que, a pesar de todo, lograron mantener una buena relación. En la actualidad, ambos han continuado con sus carreras, cosechando éxitos y participando en nuevos proyectos. Hande ha seguido brillando en la actuación con papeles protagónicos en series como Bambas Kabiri, y Kerem ha seguido demostrando su talento en la actuación, con proyectos como Jacob Seversen. Cada uno con sus propias vidas, con sus propios círculos sociales, pero con el recuerdo de un amor que dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Las nuevas relaciones y los romances pasajeros son un tema recurrente en el mundo del espectáculo. Ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Rumores, especulaciones, fotos indiscretas. Pero hasta la fecha, nada ha sido confirmado al 100%. Lo que sí sabemos es que el cariño y el recuerdo de lo que vivieron juntos han permanecido en la memoria colectiva de sus fans. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue y sigue siendo innegable. Que la fuerza que sentíamos desde la pantalla era real, que hubo algo especial entre ellos, algo que trascendió la ficción y que conquistó corazones. Que vivieron un romance que, aunque con un final agridulce, nos regaló momentos de alegría, de emoción y de esperanza. Un romance que nos enseñó que a veces las cosas no duran para siempre, pero que los buenos recuerdos y el cariño pueden perdurar. Que a pesar de la separación, el respeto y el cariño entre ellos permanecen, y que eso es un claro ejemplo de madurez y de amor verdadero. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas historias de amor que nos hacen soñar, que nos hacen creer en el destino y en las segundas oportunidades. Una historia que nos enseña que a veces las cosas no duran para siempre, pero que los buenos recuerdos y el cariño pueden perdurar. Y que al final del día, lo importante es la felicidad y el bienestar de cada uno. Así que, ¿la fuerza ? Sí, sin duda existió. Fue una conexión que, aunque efímera, dejó una huella profunda en el corazón de sus fans y en la historia del entretenimiento turco. Pero, ¿qué hay entre ellos ahora? Bueno, eso, queridos amigos, es una pregunta que solo ellos pueden responder. Lo que sí podemos decir es que su historia nos ha regalado esperanza, alegría y momentos inolvidables. Nos ha enseñado que el amor puede ser apasionado, intenso y que, aunque a veces el final no sea el deseado, siempre quedarán los buenos recuerdos y el cariño.
Y con esto hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que les haya interesado esta historia de Kerem y Ande. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué recuerdan de ellos? ¿Qué momento les marcó más? Me encanta leer sus opiniones. No olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta la próxima, amantes del chismecito.